el primero, o sea, yo lo comento brevemente y abrimos el debate, ¿no? Básicamente te plantea lo que es una falacia, que me gusta cómo lo plantea, ¿no? Es algo que suena plausible y lógico, pero que se deja algo, ¿no? Entonces es una cosa muy útil para los políticos, ¿no? Para utilizar esa plausibilidad y luego también que abusa de palabras que no están muy bien definidas para apelar a las emociones de la gente, ¿no? Como justicia, justicia social, ¿no? Igualdad, este tipo de palabras, ¿no? Que a veces se vacían de significado para utilizarlo en su propio beneficio, ¿no? Entonces, comenta un tipo de... Las cinco falacias principales, tampoco creo que haga falta aquí adentrarse en ellas, luego las va recuperando a lo largo del libro, como la falacia de suma cero, de composición, post hoc y la de las piezas de ajedrez, que yo no la conocía, ¿no? Que es como tratar a la gente como si no tuviera sentimientos ni unas preferencias propias. Y, bueno, sí, yo me quedaría ahí. Entonces, bueno, no sé, ¿estáis de acuerdo con esta definición de falacia? ¿Creéis que los políticos la utilizan en su beneficio? Mm, Una pregunta, Bueno, ¿lo hacemos yo, por turno o vamos tomando...? Sí, si quieres empieza tú y luego ya empezará otro, como veas, No, como te no, no, sientas no, más a mí me da cómodo. igual. Yo es por entender si vais haciendo yo, turnos después de cada cosa o vais entrando y saliendo quien quiera. Va entrando y saliendo un quien poco quiera. libre. Vale, vale. O sea, No, nada, iba a hablar Soto, que sí que continúe, perdona. Sí, pues... sí. Bueno, yo... A ver, la falacia que más suelo y la que más se recalca mucho y me gusta es esa de la suma cero, ¿no? Que bueno, es verdad que la hemos discutido mucho. No, la idea de que yo creo que un poco la idea de explotador y explotado, ¿no? De que siempre en una transacción uno que gana dinero se está aprovechando del otro, ¿no? O para que uno se enriquezca, el otro se tiene que empobrecer. Y, y bueno, sí, esa creo que es una frase que yo estoy muy de acuerdo con él, que no tiene que ser así, ¿no? Que en principio cuando dos personas comercian, las dos personas se, se enriquecen, ganan de alguna manera, ¿no? Es verdad que este te la comenta así muy a la ligera y es verdad que supongo que no siempre es así, ¿no? Es verdad que hay... No, siento que no la discute bien y no la critica porque hay ciertos factores que pueden afectar como pues, la falta de conocimiento por una de las partes, que no la discute mucho, y las causas de extrema necesidad, ¿no? Pues no sé, si está en el desierto y necesito agua, pues compraría agua por el precio que fuera, ¿no? Ese tipo de cosas no las discute y es verdad que he hecho un poco en falta ahí que ese tipo de cosas se discutieran un poco. El poder de negociación, ¿no? Quizá. Sí, sí. Hay casos de extrema necesidad, por ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé. Si hay un huracán y mi casa se destroza, está bien que me alquile un hotel por todo el dinero que tenga. Pues quizás no, ¿no? Bruno. Sí, a ver, sobre el tema de las falacias. No, a ver, sí, yo con el nivel de definición diría que estoy de acuerdo y que sí, que se usa obviamente por políticos para... Pero bueno, por políticos, por todo el mundo, ¿no? Y Sí. muchas veces uno cae en una falacia sin darse cuenta. Habla creyendo que está haciendo un argumento de puta madre y se está dejando por el camino la mitad de las cosas. Entonces sí, obviamente, hay que estar atento de... Pues, supongo que por eso hay que mantenerse poco cauto y humilde sobre cuánta razón cree uno que tiene, porque siempre se está dejando algo por el camino. Eh, yo creo que he dicho que igual que hay muchas cosas del libro que me han gustado mucho y tal, creo que también instintivamente me salen mucho contrapunto a muchas de las cuestiones que se dice, o por lo menos me sale buscarle y a buscarle un poco el, el talón de Aquiles, que a mí me parece, que tampoco digo yo no soy profesor de Harvard de economía ni de nada, pero bueno, hasta a algunas de las propuestas. Y precisamente a un par de estas falacias que plantea, me parece que las define guay y que luego él mismo a veces cae en ellas, que me parece normal, pero que ahí está. Quizás la de suma cero no, porque o no, o yo no soy consciente, o lo que sea. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en el hecho de usar, digamos, la emoción.
emoción o los sentimientos de justicia, este tipo de cosas para justificar ciertas cuestiones, a mí me gustaría plantear, por ejemplo, que dentro de este tipo de perspectiva, aquí a lo mejor no se habla de justicia social, pero sí se pone como valor supremo que, joder, que genera esa emoción y esa dirección, la libertad, que es la libertad en su grado máximo, que digamos condiciona cierto tipo de decisiones. Que sea más o menos legítimo, no entro en ello, sino que quizás se puede plantear que se sustituye o se tiene un valor diferente que guía en vez de decir, no, yo quiero eso. Bueno, no voy a entrar a reírme mucho, pero eso, entre la justicia, pues, hablando de justicia social, pues se pone la libertad, ¿no? Por ejemplo. Y, y sí es verdad que... A ver, tenía otra cosa que decir. Ah, sí. Y me parece que a veces también cae en la parte esta de la falacia de las piezas de ajedrez. A mí me parece que a veces tiende a racionalizar tanto el comportamiento humano desde un punto de vista económico que a veces parece que está tratando eso con personas que calculan racionalmente cada decisión que toman en función del beneficio económico. Y es verdad que hay veces que parece que humaniza un poquito más, pero hay otras veces que parece lo contrario, ¿no? Como que deshumaniza mucho a veces al individuo consumidor racional. Entonces, bueno, yo veo que hay a veces una flexibilidad en el enfoque, pero bueno, sí, pero bueno, sí, a nivel lo dicho, de acuerdo con plantear que las falacias no son la forma de abordar una discusión sobre la realidad de las cosas. Sí, claro, las falacias al fin de cuentas son como... son mentiras, ¿no? O sea, y bueno, a mí me parece una buena manera, ¿no?, de empezar un libro que se llama así, de escribir un poco las principales que va... Yo francamente pensaba que las iba a recuperar más a menudo a lo largo del libro, porque creo que la única que recupera es la falacia de Sumacero en alguna ocasión, pero las otras no las he visto tanto. En concreto la de las piezas de ajedrez, supongo que a lo largo del libro, a lo largo del debate, pues saldrá el tema, ¿no? Pero a mí me ha gustado porque sí que creo que los que son pues los planificadores, ¿no?, que critican mucho, sobre todo ya entraremos, ¿no?, en el tema del urbanismo, por ejemplo, o del transporte público. Sí es verdad que creo que la gente que lo planifica peca mucho de eso, de tratarnos así, ¿no? Es decir, pues la gente va a actuar de esta manera. Y él, aunque seguramente, como tú dices, ¿no?, en algún momento incluso él peca de esa falacia, bueno, creo que es una que no conocía, por eso me gusta más, ¿no? Pero creo que sí, que los planificadores nos tratan como si fuéramos personas equivalentes, que pudieran predecir nuestras decisiones, ¿no? Cuando somos gente, pues, que puede ser muy irracional, o hay muchas cosas que se pueden escapar al juicio de los planificadores. Y bueno, este capítulo es muy cortito. Yo, si no queréis añadir más, ya pasaría a lo mollar, que creo que ya empieza en el capítulo 2. O sea... Sí, yo creo que este es solo un poco de introducción, te da un poco lo que son las típicas falacias y poco más. Pues... Yo tenía una nota sobre una frase concreta que a lo mejor luego puede salir perfectamente en la parte del desarrollo global. Entonces, si queréis lo dejamos para otro momento. Mira, que estamos hablando de eso. Que a lo mejor, no, o sea, siéntete libre de decir lo que quieras y participar todo lo que quieras, y luego, a la hora de expresar tus opiniones, es verdad que lo estamos grabando, yo creo que eso nos ha condicionado a todos, pero no nos va a ver nadie, eso tenlo bastante claro. No, o sea, a mí no me importa, yo ya... Y luego, no, pero y además para que quede todavía más claro, que la idea es poner un mensaje antes de cada vídeo diciendo que ni somos profesionales, ni pretendemos serlo, que lo que queremos es enriquecernos mutuamente, y que además muchas veces hay argumentos que no podemos desarrollar del todo. Hoy solo somos 3 y medio, ¿no? Antonio no sé cuánto participará, quizás se incorpore luego Paco, pero a veces somos 6 o 7 y no nos da tiempo a desarrollar todos los argumentos, y a veces pues quedan cosas en el aire. Bueno, es lo que hay, no somos profesionales y ya está. Entonces eso, que todas las notas, yo te lo agradezco un montón porque te las has leído y porque has tomado nota. Entonces, coméntala, Vale, pues, sácala. Vale, mira, tengo un par de cosas. Además, había otra que tenía que apuntar a raíz también de lo que he hecho antes Soto. Sobre el tema de la... Esto habría otro melón completamente diferente, pero yo lo pongo sobre la mesa porque no sé si estáis al tanto. Pero sobre el tema de
la igualdad de las relaciones económicas, que, bueno, sí, lo que plantea, ¿no? Que las relaciones económicas siempre es beneficio para las dos partes, y en la trampa esta de suma cero, por decirlo así, ¿no? La falacia de suma cero, pues siempre o gana uno, pierde otro, etcétera. Para mí, por el trasfondo marxista, es muy, muy interesante que no sé si estáis al tanto del análisis de la producción dentro del libro del Capital de Marx. Porque ahí plantea de una forma, digamos, bastante metódica el intríngulis de el valor, dónde se produce, quién lo produce, cómo se distribuye, cómo se genera y cómo se reparte, etcétera. Es un libro muy largo, muy denso, El tema de la pero plusvalía. claro, ahí entra todo el tema de la plusvalía, dónde se genera, etcétera, etcétera. Me parece, desde mi punto de vista, y no voy a entrar ahí, pero que hay algo de muy interesante en cuanto a los números, por decirlo así, o la parte está tan elusiva, mala palabra, esquiva de la generación de valor dentro de un intercambio económico, ¿no? Porque al final un intercambio... pero sin entrar mucho en ese melón, creo que puede ser en otro momento una cosa interesante a explorar. Sí, básicamente, o por lo menos a poner el debate. Y luego sobre el tema de bueno, sí, yo supongo que por tema de falacias, precisamente porque es que leí una frase que me ha destacado un poco, precisamente porque hablaba de que las falacias dejan algo, omiten algo, y te plantea una situación como, pues precisamente saca mucho a la palestra el tema de estos países pobres como eran alguna vez Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, que consiguieron la prosperidad económica a través de... Libre mercado, capitalismo. Sí, exactamente, pero se deja de lado quizá también la parte social y la parte de cómo se gestionó, digamos, toda esa época. De hecho, precisamente, Corea del Sur, no sé si Singapur, pero otro de los países estos, precisamente en esta época de boom de mitad del siglo XX, se caracterizaron económicamente por el aperturismo internacional, pero interiormente por un proteccionismo muy fuerte, un corporativismo muy fuerte estatal, de ayuda a las empresas incipientes y de, bueno, sí, lo que se llama corporatismo, ¿no? Digamos, el Estado interviniendo activamente dentro de la economía para potenciar una serie de empresas que productivas y estratégicamente eran más interesantes y que fuesen competitivas en el mercado internacional, y luego también un autoritarismo muy fuerte social, digamos, que acompañase a toda esta política bueno, eso, de corporativismo económico y autoritarismo social, ¿no? Y digamos que esta receta, este modelo autoritario liberal, o el autoritario capitalista más bien, digamos que fue esta la receta, o como se entiende la receta de estos países. Entonces, plantearlo solo como que fue gracias al libre mercado internacional, pues es una parte, pero creo que es muy importante la parte política de cómo esos países, digamos, bueno, eso. Sí, a mí me está viniendo a la Y ni que mente... decir, perdón, y ni que decir con China, ¿no? Sí, Precisamente paradigmático de esa doble... China es una especie Bueno, eso. de capitalismo de Estado, ¿no? O sea, aquí, Eso. por... Bueno, sí, pero Singapur se habla mucho, ¿no? Que el Estado tiene muchas acciones. La verdad es que eso que da para como para un libro, ¿no? De cuánto influye una cosa y la otra. Y si es bueno o es malo, ¿no? Si eso promueve o hubiera avanzado más rápido sin esa inversión estatal, ¿no? Pero Singapur, yo recuerdo que tú, Bruno, conocerás a Pablo Laguna, ¿no? De aquí de la zona. Sé quién es, lo sitúo, Bueno, pero que está en Izquierda Unida. Bueno, ahora creo que está como independiente, pero vino un día, y el caso que yo como ejemplo de país que era poco intervencionista, porque puse Singapur, porque tiene creo que el porcentaje de PIB que ocupa el Estado es como un 20%, la mitad que países europeos, ¿no? Y él me dijo, pues no es así. Y luego lo buscamos y efectivamente es lo que tú dices, es un país que, yo lo que he leído es dirigismo, ¿no? Entonces, es verdad que el Estado
no se mete en muchas cosas de tu vida, pero, por ejemplo, en las empresas, pues sí, lo dirige todo, lo que dice Soto, ¿no? Tiene acciones en muchos sitios y es como que conduce completamente la economía y es un ejemplo que sale mucho en el libro, ¿no? Y que dice que, bueno, que es, no sé si dice que es el ingreso más alto del mundo per cápita y sí que utilizan ese Sí, pero sistema. tiene eso, tiene pocas. Creo que tiene el impuesto corporativo muy bajo, ¿no? Y luego yo creo que tiene muy pocas. Tiene mucho libre mercado, ¿no? No tiene nada de. ¿Cómo se llama Bueno, esto? pero No tiene aranceles, sí, bueno, ¿no? pero quiero decir, pero no sé si hasta qué punto se puede hablar de libre mercado cuando es el Estado el que está diciendo por qué industria se apuesta y por cuál no se apuesta. Y el otro ejemplo que ha puesto Bruno de Corea del Sur, aquí leímos un libro, bueno, leímos solo un tercio de por qué fracasan los países, que no sé si te sonará, pero es interesante. Y hace una comparación. Era un libro que ponía muchos ejemplos y uno de ellos era pues la comparativa entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y es verdad que Corea del Sur era mucho mejor que Corea del Norte, pero es verdad que al principio hay un control muy férreo por parte de las autoridades, que adoptan una especie también de capitalismo de Estado, ¿no? No sé, corrígeme si me equivoco, Soto, pero que se parece un poco a China. Y es verdad que ese libre mercado no es total y en el libro pues tampoco lo comenta, ¿no? Que sí que te pone estos ejemplos, pero no... Sí, no habla, pero bueno, digamos que si lo comparan con los países más. eh, Rollo, bueno, así comunistas de la época, ¿no? Pues sí, con Corea del Norte, bueno, hay, no sé cuánto se mete el Estado, pero en tema de impuestos y luego de abrirse a inversión extranjera, sí que se abre mucho más, ¿no? No Sí, tienen aranceles, ni tienen pero lo que quiero ese decir tipo de cosas. Lo que quiero decir es que hay cierto autoritarismo, que muchas veces se asocia liberalismo, capitalismo, libre mercado con hacer lo que tú quieras y no es exactamente así. O sea, y bueno, el ejemplo de China pues es otro, ¿no? Que es un capitalismo de Estado, que esto, también para que te sitúes, Bruno, nos leímos, yo lo digo un poco para que veas el bagaje que tenemos, Soto quizás tiene más, ¿no? Pero sobre Marx nos leímos un libro, era muy cortito, se llamaba Marx, una breve introducción, de Peter Singer, no sé, es un filósofo de izquierda, ¿no, Soto? Sí, Peter Y Sellers, sí. sí, es famoso, ¿no? Sí. Y bueno, ahí aprendí un poquito, ¿no? Peter Sí, Singer. Singer. Era un poco una introducción que yo no había tenido porque yo no me he leído El Capital ni ninguna obra de Marx. Y era un poco eso, ¿no? Que ahí fue donde aprendí que el capitalismo era una herramienta del comunismo, ¿no? Para acabar desarrollando el país hasta cierto punto y cuando ya se consigan ciertos estándares de vida ya se adopta el comunismo. Que supongo que es en donde está China ahora, ¿no? Desarrollarse al máximo y dirigido por el Estado y en cierto momento abrazar ya plenamente el comunismo. No sé si es un poco esa la idea, pero de ese libro fue lo que yo entendí, ¿no? No sé si queréis añadir algo más o pasamos a las falacias urbanas.